Soy Mariano Tálora y te invito a que te suscribas a Mundo Dinero, el mejor termómetro para saber en qué momento invertir, comprar, vender o mantener una acción, un bono, una obligación negociable o lo que fuera del mercado. Lo encontrás en Mundo Dinero. Bienvenidos a una nueva edición del Colchón a la Inversión para contarte un poquito lo que se viene en materia financiera en la Argentina. Un gobierno que está decidido a salir a los mercados internacionales de crédito, aprovechando la baja del riesgo país. A ver, ¿cuál es un poco el plan del ministro de Economía, Luis Caputo? Es aprovechar el pago del 9 de enero, donde la Argentina va a tener que pagar 4.300 millones de dólares de capital e interés de globales y de bonares. La gran apuesta ahí es que haya una reinversión importante en bonos, más la recompra de bonos 2029 y 2030, que permitiría bajar el riesgo país, quebrar los 500 puntos. Y de esta forma, en febrero, a principios de febrero, cuando empiece nuevamente la temporada de colocación de deuda a nivel internacional, poder salir con un primer testeo que podría ser de 1.500 millones de dólares. Luego, en mayo, alrededor de mayo, hacer una segunda colocación ahí por ahí más del doble, 3.500 millones de dólares, siempre que sea una tasa, la premisa es que empiece con un 8 adelante, sea menor al 9% anual. En el Staff Report del Fondo Monetario Internacional, ahí hay una línea donde te dice, ¿no? Cuando el riesgo país te baje a 500 puntos, la Argentina tiene que salir a colocar unos 5.000 millones de dólares. Va a salir primero el Banco Nación como puntapié inicial. Nunca había salido en su historia el Banco Nación a colocar deuda en los mercados internacionales. Va a salir con 600 millones de dólares, con una obligación negociable en Wall Street, a una tasa de corte que quieren que en la licitación sea del 7%, aprovechando lo que están haciendo ahora las empresas. Salió dos bancos, ahí salió el Patagonia al 6,5%, el Galicia al 6%. Esto lo que significa que estarían saliendo, si tomás la tasa del Tesoro de Estados Unidos de 4%, estarían saliendo a un riesgo país de 200 puntos, muy por debajo de lo que está el riesgo soberano. Tenemos la encuesta, acá dice, con la baja de tasas y el dólar relativamente estable, ¿qué haces con los pesos? ¿Sí? ¿Hago carry trade, compro dólares o CDRs? Ahí los invitamos a participar. Estamos acá a mesa de lujo, Juan Marcos Polio, redactor económico, Daniel Levy, asesor idóneo de la CNBI, Fernando Procupes, licenciado en Economía, apasionado por las opciones. Gracias a todos por estar acá y empezamos, si querés ahí, Daniel, que lo tengo a mi derecha, empezamos ahí por la encuesta. ¿Cómo ves ahí con la baja de tasas y el dólar relativamente estable, ¿no? Sí. ¿Qué haces con los pesos? Mira, perdón, entre las tres opciones creo que hay una pregunta que el inversor debería dar. Puede haber una cuarta también, ¿eh? No, está bien, pero como ponen CDR ahí, sí. Primero preguntate si vas a renta fija o renta variable, y después si vas a renta fija, ahí sí preguntate si vas a hacer carry trade con renta fija o comprar dólares. Lo que se dice en las mesas es que hay que ir monitoreando, por ejemplo, las reservas, cómo se van a ir moviendo, justamente para ver qué tan estable va a seguir siendo la situación, ¿okay? Las tasas han bajado mucho, de hecho el que decía antes carry con cauciones ahora está en el 20-21% de TNA, con lo cual ya casi no rinde, con un 2,3% de inflación, previendo que el dólar al menos se ajustaría
de acá al futuro, al menos por la inflación. ¿Okay? Si eso no ocurre, buenísimo. Para mí el carry trade todavía sigue siendo un escenario moderado hacia riesgoso. Tasa negativa, ¿no? Por primera vez tenés tasa negativa ante el dato de inflación del 2,3%, a plazos fijos rindiendo por debajo, la LECAP más corta de noviembre rindiendo también por debajo. Sí. Algunas billeteras tenés que rinden por arriba, pero hasta ahí. Lo que pasa es que ojo con el tema de las billeteras porque te muestran el rendimiento pasado, ¿no? Sí. Te muestran el rendimiento pasado. Y las que te muestran el futuro te ponen un tope. Te dicen hasta tanta plata te doy tal tasa. De ahí de desconfiar siempre y fíjate las comisiones que te cobran, ¿no? Ni hablar. Por cualquier tipo de transacción que ustedes hagan. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, la verdad que la situación que sea tasa negativa todavía me parece algo bastante inaudito, ¿no? Como que todavía uno está recalculando eso, tiene que sacarse el chip para repensar esa situación. Pero, sinceramente, creo que todavía me cuesta no pensar en la posibilidad de comprar dólares. Yo creo que todavía falta un poquitito, sobre todo por la cuestión de los factores estacionales, ¿no? Que son típicos de diciembre, son típicos de fines de noviembre. Para mí también es importante el tema de la licitación del gobierno a finales de noviembre. Me parece que ahí va a haber una licitación grande, son casi 15 billones de pesos en manos privadas que tenés el 26 de noviembre. Totalmente, es un numerito importante. Entonces ahí hay que ver el rollover que consigue el gobierno. Y bueno, también está la cuestión típica de diciembre, que es el aguinaldo. No solo por parte de los trabajadores, ¿no? Sino que después antes las empresas van a estar demandando pesos. También eso me parece que es algo que va a haber que seguir y que me parece que tiene que tenerse en consideración. Además de, obviamente, las vacaciones, ¿no? Me parece que ese también va a ser otra cosita interesante que va a haber que seguir, ¿no? Porque, no va a ser como el año pasado, quizás, donde, tuvimos récord de argentinos en Brasil, pero, el tipo de cambio sigue estando un poquitito barato, entre comillas. ¿Vos? Bueno, mira, ahí agrego una cuarta, ya que Dale. me permitís, Sí, que sería claro. justamente estar posicionado en dólares en empresas de afuera, pero no a través de CEDAR, sino con alguna cuenta de algún broker internacional o mismo del IX acá que permiten operar afuera, y invitar a todos a que sigan aprendiendo opciones, porque hoy justamente este momento donde el S&P 500 está en máximos, hay cierta incertidumbre, que no sabe todavía qué va a pasar con la tasa, como decir, si la Fed la va a mantener, la va a bajar. La verdad que las opciones nos permiten tener una cobertura muy muy grande y al mismo tiempo seguir haciendo una tasa muy interesante en dólares. Vos decías también, ¿no? Voy a dólares. ¿Y con los dólares qué haces? ¿Vas a ONs? Y la verdad que es algo que en este momento en particular, la verdad que se ve bastante bien. Está, un poco lo hablábamos en el corte, ¿no? Pero hay un flujo bastante importante que está viniendo de obligaciones negociables. Pensemos que solo en noviembre las empresas colocaron más de 2.000 millones de dólares. YPF, creo que, si mal no me falla el dato, 500 millones, plus Petrol más o menos lo mismo. La ciudad de Buenos Aires está por salir con 600 millones la ciudad y tenés muchas más que se vienen de acá a fin de año. Una ventana de 3.000 millones, no solo empresas, sino, claro, también Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, tenés muchos vencimientos provinciales que van a aprovechar para hacer rollover. Completamente. Porque, a ver, lo que vos tenías era en los últimos 4 meses, o sea, previo a las elecciones, que se detuvo todo, ¿no? Ahí tuviste un freno terrible y ahora están saliendo a niveles récord, ¿no? Fíjate igual que con el caso de las ONs, el rendimiento no cayó tanto. Vos encontrabas ONs de primer nivel a 2030, 2031 al 8%, ahora están al 7,7%. No es que bajaron al 5 o al 4 y se hace ¿cómo se llama? Imposible de invertir, digamos. Entonces, yo creo que hay atractivos ahí. Pero cuidado, porque uno en general toma las ONs como una inversión tranquila y hay de las buenas y no las Tuviste no tanto. Tuviste casos, Claro. ¿no? Casos del agro, albanés, y tuviste muchos casos acá que llamaba mucho de default, ¿no? Casos de default directamente a través de ONs que rendían mucho, ¿no? Sí, y una de ellas estaba calificada AA. Sí. Es como que hay que tener cuidado siempre con los rendimientos demasiado atractivos en el mercado de capitales.
A ver, muchos dicen, bueno, es obligación de la ALIC también, ¿no? Darte las contingencias. Y acá entra una cuestión clave, porque claro, muchas ALICs por ahí cobran más comisión por venderte algún producto determinado, entonces van más por sus objetivos comerciales que por la salud financiera del cliente. Ahí está el trabajo de los asesores en filtrar todo lo que viene y pasarle al cliente lo que cree que es adecuado para el cliente, justamente. Y hoy en pesos, ¿qué ven? ¿Qué pregunta? Sí, A ver, una de las opciones acá de la encuesta es AO Carry Trade igual, ¿no? Sí. A ver, parecería que el dólar no tendría tanta volatilidad, ¿no? Como ya la venía teniendo. Lo que ves en los últimos días es un dólar muy calmo, pero claro, tenés que es... El Tesoro tiene que salir a comprar dólares para pagar sus vencimientos. Entonces, por eso cuando vos ves que el mayorista baja de los quiebra a los 1.400, que empieza por ahí el Tesoro un poquito a comprar, tenés el central también que tiene que acumular reservas. Y por otro lado, el 1 de enero ya se libera el cepo para las empresas de todo lo nuevo, ¿no? De los balances de este año. No lo antiguo, pero sí lo de este año, los balances que por lo general es abril-mayo, entonces a partir de ahí por ahí vas a tener algún tipo de presión, ¿no? Sí, yo diría en cuanto al costo de oportunidad de comprar dólares o hacer carry trade, que lo tomen como hacer carry trade o comprar dólares e invertirlos. O sea, que hagan la cuenta no con el dólar congelado en un cajón, sino justamente contra lo que podrían obtener en dólares. Y ahí realmente van a tener el verdadero costo de oportunidad para tomar la decisión. Hablen de Vista, por favor, si alguno quiere... La tenemos para hablar después. Contar, ahí lo va a hacer Daniel. Sigan ahí mandando, hay un surtido interesante de ONs para elegir, dice Fernando Pérez, muchas energéticas que aprovecharon acá para salir. Es el momento para las ONs Ley Nueva York Energéticas y CDRs, dice Matías Roberts. Métanse, adelante, digo, ¿cómo lo ven ustedes? Y bueno, ahí también me parece que es importante, hay que ver ahora cómo va a ser la colocación de TGS y de Edenor. Me parece que ahí también va a ser algo interesante, sobre todo por todo esto que venimos marcando, ¿no? Y sobre todo... Edenor tiene un color o una tasa esperada del 10%, con lo cual ahí te está marcando el riesgo de Edenor, ¿no? También. Comparado con el resto, digamos, que te venía hablando del 7-8. Bueno, para los que tienen apetito de riesgo, podríamos decir, me parece también eso, que hay que prestarle atención por ese lado y bueno, todavía las que faltan. ¿Cómo vos? Yo estoy bastante afuera, como lo digo siempre, del mercado local, o sea, con lo cual le trato de no mirar mucho y sí estar viendo qué oportunidades hay en posicionarse directamente en dólares en empresas con buenos fundamentos a mediano plazo en Estados Unidos. ¿No están caras? Por eso, justamente, la verdad que también estaban caras cuando estaba a 5.500, a 6.000, a 6.500. O sea, la verdad que las valuaciones, comparado con lo que son las valuaciones históricas, están caras, las valuaciones récord. Pero también a veces, cuando uno mira para atrás, es como que está haciendo un poco de trampa al comparar por ahí distintas economías o distintos índices que fueron cambiando de acuerdo a las tecnologías, a las tendencias. O sea, y a veces es como un poco injusto comparar cómo estaba el SP500 en los años 70, 80, 2000. Claro. Entonces, la verdad que yo creo que esa comparación tan lineal no es tan justa con cómo está compuesto el índice, pero hay evaluaciones que dan miedo y sí, uno debería ser un poco más precavido. Por eso insisto y vuelvo a ser repetitivo y acá estoy, a que empecemos a poder bucear alternativas que tiene el mercado, como las opciones, que justamente en estos momentos nos dan mucha cobertura para estar protegidos frente a una corrección por ahí brusca del mercado, como podría ser eso, o alguna noticia de la Fed o algunas evaluaciones de empresas líderes, las tecnológicas, que de repente empiezan a caer y se arma en el mercado un estrés y una corrida que simplemente es eso, es porque en manada todos salen por algo que por ahí se da y estaba una
profecía autocumplida, ¿no? De que están Tal- todos hablando que están muy caras las valuaciones de todas las tecnologías. Ahí tenemos cómo está el índice hoy y cómo cerró. Ver qué es lo que te gusta más. A ver, yo en general trato siempre de recomendar que cada uno se arme como su propia lista, digamos, de empresas que vaya siguiendo. Obviamente el sector es que esté diversificado, pero como en cada empresa, digamos, que trate de seguirle el pulso durante un tiempo. O sea, estar todo el tiempo analizando un montón de, o ya sea por análisis técnico o por fundamentos, un montón de empresas es difícil. Entonces yo siempre recomiendo tener empresas que a uno les guste. Obviamente hay empresas con muy buenos fundamentos, no sé, en el caso de tecnológicas, que sabemos que, no sé, el caso Google, Amazon, Apple, o sea que digamos, siempre van a estar incluso en crisis o en cambios, reinventándose y buscando, digamos, la forma de adecuarse a una nueva tecnología o un nuevo contexto. Y después, nada, hay empresas clásicas, no sé, Nike, Ford, o sea, por ejemplo, para la estrategia que nosotros con opciones, hay empresas que son poco volátiles, que tienen una tasa muy interesante, o sea, American Airlines, en cada una en su sector, que no te dejan, digamos, nunca, como diríamos en criollo, no te dejan a gamba y pueden tener ciertas correcciones, pero a fin de cuentas son empresas muy sólidas que van a saber recuperarse y buscar su línea de tendencia y de crecimiento. Son para tenerlas a largo plazo. Son para tenerlas a largo plazo, pero como vamos a ver por ahí más adelante, tenerlas a largo plazo y no hacer nada, yo estoy en desacuerdo. O sea, teniendo la posibilidad de hacer algo más con esa cartera que tenemos, que elegimos a largo plazo, me parece que hay tasas muy interesantes del mercado usando las opciones que es una pena no aprovecharlas. Tasas que, a ver, vamos a las tasas en pesos que están bajando, se prevé que sigan bajando. Falta del central, ¿no? Que baje los encajes a los bancos, que los había subido mucho para que puedan empezar a bajar sus tasas activas a individuos principalmente. Empezaron a bajar muy fuerte las tasas pasivas de plazo fijo. De a poco las tasas activas de financiamiento para empresas y mucho más lentamente, porque claro, la mora está creciendo, ¿no? Llegó a récord, al 6,5%, lo que es la mora en el consumo, en el crédito a familias y a tarjetas. Entonces, claro, actúan con precaución, con pies de plomo los bancos, y el pedido hacia el central es que vaya flexibilizando los encajes que había endurecido tanto, principalmente el tema de lo que es la liquidación, el promedio que tienen que hacer, que antes podía hacer un promedio mensual y ahora pasa a ser un promedio diario, era el 100%, ahora lo bajaron al 95%, pero ahí piden los bancos, hay el gran pedido que bajen un poco más todavía, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver qué pasa también con lo que está alrededor de eso. O sea, me refiero, todos los días tenemos una noticia, eso empuja para arriba, para abajo. Siempre me olvido el apellido, el vicepresidente del Central, Vladimir Berninger, que anunció que se iban a retirar las restricciones sí. Cuando lleguemos a unos $10.000 millones de reservas. Salió un informe de un broker, Cohen, que las reservas son negativas en 9.500 millones, mientras Caputo dijo que son positivas en 2.500. Mientras tengamos esos ruidos... Depende cómo lo tomes. Sí, si tomas el tesoro... Si tomas el Copreal, si sí. no... Eso a mí por lo menos, sobre todo con mis clientes y en las mesas, se causa mucho ruido. Eso influye de alguna manera también en justamente la demanda y oferta de pesos, ¿no? Claro. Por ende del dólar. Antes, desde Mundo Dinero queremos felicitar a las autoridades de la Comisión Nacional de Valores por la iniciativa sobre algo tan importante como es la educación financiera. Hicieron una jornada educativa con más de 500 jóvenes de nivel secundario de escuelas públicas y privadas. Así que nuestras felicitaciones a su presidente Roberto Silva y a su nueva vicepresidenta Sonia Salvatierra. Mientras tanto sigue la encuesta. Con la baja de tasas y el dólar relativamente estable, ¿qué haces con los pesos? ¿Hago carry trade, compro dólares o CDRs? Siguen llegando preguntas. Acá Matute dice, ¿qué opinan de Brasil? ¿Se mantiene a muerte o no con todo lo que está pasando en Brasil?
El que quiera meterse. Sí, yo soy medio contraria, porque sé que todo el mundo está entusiasmado con EWZ, que es el ETF de Brasil, y NU. En NU en particular, yo siempre lo que les digo a todos es vean los números de México más que los de Brasil, pero el déficit fiscal de Brasil sigue siendo enorme, aunque tiene buenas reservas y todo, pero eso, digamos, empuja un poquito en algún momento alguna corrección que yo creo que debería venir. Pero bueno, dicho eso, nobleza obliga, soy contrario porque en general creo que el resto, o lo que yo leo, opina lo contrario, digamos. Por mi parte me parece que hay que seguir bastante cómo viene el tema de la apreciación del real, sobre todo justamente por lo que mencionaba Daniel, que ahí hay un poco de ruido. Además, bueno, la cuestión electoral va a empezar de a poco a generar problemitas o ruidos, valga la redundancia. Sí, yo mantendría un poco el escepticismo, sobre todo ahora que se acercan las elecciones. Bien. No soy tan contraria entonces. Bien. Tenemos ahí una placa de Scott Bessent, si querés ponerla ahí en pantalla. ¿Cómo estamos hoy? Es terrible. Dijo, el Banco Central ya usó parte del swap con Estados Unidos y el Tesoro norteamericano obtuvo una ganancia, ¿no? El primero en hacer carry trade ahí, cuando nadie quería en la previa a las elecciones, ahí el tío Scott, ¿no? Sí. Las condiciones igual todavía, creo que en cuanto a tasa, no sabemos nada. No. Pero bueno. Ni las vamos a saber hasta no sé dentro de cuánto, ¿no? Sí. Hasta ahora solo Dios sabe y ellos dos. Con China no se supieron tampoco cuáles eran las condiciones. No. Y ellos tienen una paciencia infinita, Sí. 5.000 años, pero sí, de momento, bueno, se consolida todavía más esta cuestión, este doble frente que tiene Bessent de, bueno, un poco esa declaración también hacia puertas para adentro con todo, bueno, el ruido que había generado antes de las elecciones, el apoyo de Estados Unidos a Argentina de manera tan incondicional, y por el otro lado, bueno, consolida el hecho de que Bessent es el trader y mantiene su naturaleza. O sea, casi que podemos decir que, bueno, ayudó a quebrar al Banco de Inglaterra y ayudó a salvar al Banco de la República Argentina, ¿no? Dos bancos con historias bastante diferentes. Y le fue bien, ¿no? Claro. Y le fue bien. Por ahora todo bien, sí. Por ahora es como que le fue bien ahí en todas. Si querés agregar algo. No, yo como decía Dani, la verdad que Nubank es una acción, justo traje en el ejemplo esa acción, Sí. está muy correlacionada, la verdad, a veces a lo que pasa en Brasil. Yo como en el índice, como decía Dani, estaría un poco más cauto con todos los acontecimientos hoy que están por venir, pero la verdad que Nu Holding es una empresa que tiene buenos fundamentos y es para prestarle atención. A ver, seguimos viendo los comentarios ahí cómo es la tasa de las ON, 7%. Dicen, depende de la empresa, ¿no? Que esté saliendo, vas a ver mucha más colocación de deuda de acá a fin de año de parte de empresas para financiarse. Ahora ya sale la ciudad de Buenos Aires por $600 millones. Va a salir, te anticipamos, el Banco Nación para tener mayor capacidad prestable, poder dar más crédito. Hay un tema con lo que son los créditos hipotecarios. Los bancos habían subido mucho la tasa de los hipotecarios y ahora de a poco los privados están empezando a bajar y a flexibilizar las condiciones. ¿Por qué? Lo que tenías es que no solo subieron las tasas, sino que habían subido el score crediticio para calificar. Entonces muchos que estaban precalificados después quedaron afuera, ¿no? por su score crediticio. Ahora los bancos volvieron de a poco, pero claro, se necesita en realidad un mercado securitizador para que todo lo que son los hipotecarios pueda crecer mucho. De todas formas, el último mes, o sea, en octubre, últimos datos del Central, el stock de hipotecarios fue más de $500 millones, fue récord, ¿no? Números todavía muy bajos,
pero seguramente en noviembre y en diciembre van a ser mucho más altos todavía. Dice Fernando Pérez, me gustaría tener el 3,7% anual de inflación de Brasil, después del 2,3% que se conoció de inflación a nivel nacional. El dato es el dato de salarios que se conoció del INDEC, que el dato de salario de septiembre, el último que se dio a conocer, 1,4%, el índice de variación salarial contra 2,1% que habías tenido de inflación en septiembre, con lo cual venían ganándole en los últimos 4 meses los salarios a la inflación, ahora volvieron a verse derrotados, ¿no? Si lo ves en porcentaje es un 50%, ¿no? Que le gana la inflación a los salarios y acá pasa la clave, ¿no? Por el poder adquisitivo del salario real, que muchos dicen, bueno, es una inflación reprimida, entonces, ¿no? Si estás pisando todo lo que son las paritarias salariales. Hoy tenemos un veranito financiero, desde luego, con un dólar muy, pero muy estable, dejó de ser noticia, parecería que se va a quedar el dólar, al menos en los próximos días, si no tenés un cisne negro a nivel internacional o a nivel local, se va a quedar fluctuando en más o menos 5 pesos, ¿no? Y esperamos eso, sí. Pero como siempre digo, esto es Argentina, yo no firmo nada, digamos. No, y creo que la clave, más allá de cómo son las colocaciones o cómo la tasa a nivel de riesgo país se baja y podemos volver a los mercados, es cómo el gobierno le encuentra la vuelta que eso haga que las tasas, el crédito a las pymes bajen, porque hoy siguen el 50-60% y la verdad que la micro está muy castigada y creo que es lo que falta para motorizar un sector productivo del país que está sufriendo mucho. En el primer semestre del año habían sido los créditos, de hecho, el caballito de batalla, ¿no? del crecimiento de la actividad económica, y ahora, para que bajen las tasas, ¿no? Para las pymes, lo que le piden ahí al central es bajen los encajes, porque claro, del 53%, ¿no? de la plata que reciben por depósitos la tienen que tener frisada, ¿no? No pueden usar, o sea, pueden usar menos de la mitad, el 47% nada más pueden usar para prestar. Y si ves ahí cómo ha crecido la mora, también que tienen que cubrirse. Entonces, a medida que vayan bajando los encajes, lo que dicen en los bancos, pueden ir ellos también ir bajando sus tasas activas, ¿no? Juan, creo que ir hacia lo que es la burbuja de la inteligencia artificial con vos. Sí, completamente. Bueno, es algo que no es una novedad y cada tanto de los últimos tiempos vuelve a aflorar. Sobre todo, bueno, a partir de los últimos resultados y las volatilidades que vienen exhibiendo, bueno, por ejemplo, lo marcan bien en los comentarios con Meta, pero también otras empresas del sector. Es esta cuestión de que, bueno, es casi como una situación del mercado con las grandes tecnológicas, es te amo, te odio, pero dame más. Porque sucede esta ambivalencia entre que, bueno, por un lado tenés a los grandes directivos, a los grandes analistas de Wall Street avisando de que es probable que se venga una corrección y sin embargo el rally sigue. Y hay varias explicaciones de por qué hay indicios de que hay una burbuja. Normalmente se destacan 3 factores, que uno, por ejemplo, es justamente los fundamentals para entender de por qué está cara una empresa. Por ejemplo, la relación, el múltiplo utilidad-acción actualmente está en torno, de las grandes empresas tecnológicas, está en torno al 22,2. Es un número muy alto. O sea, los inversores están comprando una acción 22 veces más cara de las utilidades. Es un nivel, para que se den una idea, y justamente la comparación viene por ese lado, respecto al nivel que tenían en la previa a la crisis de las empresas .com a finales de los 90, en donde ese ratio era de 23, estamos en 22. Son varias las comparaciones que se hacen con esa época. Por ejemplo, también el nivel de inversión es muy alto. Para el año que viene las empresas tecnológicas van a invertir, al menos hasta ahora, porque quizás mañana nos levantamos y capaz Anthropic o Alphabet
anuncian más inversiones, pero actualmente anunciaron $400 mil millones. De nuevo, es otro paralelismo con las .com, cuando por ejemplo se pasó en el año 95, las inversiones tecnológicas eran el 3% del PIB norteamericano y para finales de 1999 eran 4,5%. Pero hay una diferencia muy importante, porque tampoco es que la historia se repite. La diferencia importante es que, a diferencia de aquel momento, la mayoría de las inversiones que están realizando las empresas tecnológicas provienen de flujos de caja. Sí, uno puede argumentar, dice, bueno, pero también esas inversiones se está generando una suerte de, si quieren, pasamanos de dinero, donde, bueno, Nvidia hace un acuerdo con AMD hace un acuerdo con otra empresa y es un billete que va cambiando por la mesa y cada uno dice, bueno, hubo 1000 de inversión y en realidad fue un solo billete que empezó a girar. Claro. El mercado lo sabe, pero por ahora le gusta. El tema es que vos tenés que tener en cuenta que, por ejemplo, cada placa de Blackwell de Nvidia vale más o menos $60.000 y te encontrás con una empresa como, no sé, Meta o Microsoft que dicen vamos a comprar 200.000 placas. O sea, son volúmenes tan grandes. Nvidia, de hecho, creo que está vendiendo algo de $35.000 millones por trimestre. Son números tan grandes que obviamente el inversor se entusiasma. Completamente, además que empieza ya en un sector más retail, ¿no? Empieza esta narrativa de, bueno, la IA puede solucionarlo todo. Estamos como quizás en ese momento en donde hay mucha expectativa puesta e incluso con buenas ideas, ¿no? Como haciendo la comparativa con lo que fue la .com, ¿cuántas buenas ideas de aquella época tuvieron que esperar 10 años para que se pudieran hacer? Pero porque no había mercado quizás todavía. Pienso, por ejemplo, en el caso de los 90, lo que fue el Patagon, uno de los primeros bancos virtuales. Claro. Bueno, cuando si el que no conoce la historia, vaya a buscarla, que es muy linda, pero bueno, era una idea innovadora y sin embargo, bueno, no aguantó las .com y sin embargo acá estamos con la digitalización bancaria completamente. Pero bueno, también me parece que obedece a otros factores, porque bueno, Fernando lo mencionaba también, o sea, el Standard & Poor's sigue creciendo. Las tecnológicas no es que son un elemento separado al resto. Quizás son las que más despuntan, pero me parece que también obedece a otros factores ya propios quizás de lo que es la economía norteamericana y la cuestión de la liquidez global que hay en este momento, que bueno, va a terminar el año, el mercado esperaba cierto nivel de liquidez. Bueno, va a terminar con más liquidez, producto de el fin de la reducción de balance de la Reserva Federal. Un pequeño dato. Ten en cuenta que en el Standard & Poor's el 35% son tecnológicas, sí, y el top 7 se llevó la gran parte de las ganancias de este año. Si sacás el top 7, el Standard & Poor's queda en un +3, +4. Totalmente. Sí. De hecho, te sumo a ese dato. Nvidia representa el 8% del Standard & Poor's. Ninguna otra empresa en la historia concentró tanto porcentaje del índice. Llamamos a la cartera de inversión, Dani, pero antes la Escuela Argentina de Finanzas Personales te ofrece 2 cursos recomendados. El primero, Invertir en Bolsa, especial Teens. El segundo, Primeros Pasos para Invertir en Estados Unidos. Porque desde el año pasado los adolescentes ya pueden invertir. Y relacionado a esta iniciativa de la Comisión Nacional de Valores, nuestro curso, Invertir en Bolsa, especial Teens, fue creado para que tengan las herramientas para decidir bien y construir su futuro. Y si querés aprender a invertir en los Estados Unidos desde Argentina paso a paso, el curso Primeros Pasos para Invertir en Estados Unidos, entra ahora a www.eafp.com.ar. Vamos, algunas hay preguntas. Nico Isas, ¿pueden hablar de Meta? Que dicen si alguien... Sí. Sí, a ver, Meta dio resultados, tuvo un cargo por una vez de $18.000 millones, lo cual impactó en el resultado de la acción. A mí me parece que todavía tiene serios riesgos regulatorios. Parte de esos cargos vinieron por ese lado. Así que yo tendría cuidado con Meta. Tampoco me fascina la evaluación de la empresa. Y bueno, ya el metaverso ya sabemos que no pasó nada.
Pero bueno, todo lo que está haciendo en inteligencia artificial, la discusión es si es parte de la burbuja o no, y sobre todo el tema de evaluación, que es el que a mí me preocupa. Yo, de hecho, de este tipo de empresas es la última que veo en este momento. No solo de Meta les pregunto, sino también acá pregunta Fernando Pérez de Globant, ¿no? Si la puede salvar algún acuerdo o noticia o no hay mucha esperanza. Yo de momento no... Prefiero no meterme capaz en el caso local porque además, bueno, pues periodista, tengo que interactuar con ellos, prefiero llamarme al silencio y no quizás dañar una relación que tengo. No, a ver, hablamos siempre de aspectos técnicos, ¿no? Acá no es a favor o en contra, sino siempre, a ver, si puede estar cara o barata desde lo técnico, ¿no? Y si vos querés agregar de Meta también, ¿no? Más que de lo técnico, yo de la historia y la verdad está demostrado que hubo un montón de momentos donde la baja se esperaba que rebote y no rebota más, con lo cual yo vuelvo a insistir sobre que es muy difícil predecir lo que va a pasar en el futuro, tanto en un commodity, en una acción, en un índice. O sea, uno puede tener ciertos elementos de donde apalancarse para tener su estrategia, pero la realidad es que nadie sabe. Hay casos, como decía, o sea, las valuaciones de, no sé, Palantir ya eran altas cuando valía 30 y después valió 50 y después 100 y ahora está en 200. Entonces, es como que ya perdimos la lógica de qué puede suceder porque nos lleva puesto la realidad. Bueno, Fernando, es clave, ahí voy con vos, Dani, es clave el ciclo de la rueda, ¿no? Si querés detallarnos. A ver, vamos a volver un poco a hablar de opciones que venimos ya hace varios programas. Es el cuarto. Es un derivado, digamos, ya lo explicamos, digamos, la idea es en este programa, para los que no estuvieron, se están sumando ahora, los invito a que vean los otros programas ya acá, o si no, digamos que en YouTube o mismo en Opción Sigma, que es un canal educativo especializado en opciones, se familiaricen. La idea acá es, habíamos planteado en el último programa, con las estrategias que habíamos enseñado, digamos, cuáles eran las básicas, que habíamos planteado 3, que era la compra de un put para generar una protección de tu portafolio, la venta de un put y la venta de un call. Y llegamos, digamos, a que combinando estas dos últimas estrategias, vendiendo un put, que es una opción de venta, o vendiendo un call, armamos un ciclo, que justamente se llama el ciclo de rueda de la estrategia, en donde en todo el tiempo, digamos, nosotros tenemos una cartera que ya elegimos previamente de acciones, y sobre esa cartera intentamos generar ingresos extra. Es decir, no es que estamos desposicionándonos de un portfolio que queremos a mediano y largo plazo, sino tratando de, con este activo, digamos, que son las opciones, generar un ingreso extra y también determinada protección frente a algunos movimientos no esperados. Entonces, el ciclo era básicamente, arrancábamos vendiendo un put, ahí está, no sé si está la placa de vuelta, por ahí podemos ir mostrando. Arrancaba el ciclo vendiendo un put, es decir, nosotros teníamos... Ahí la tenemos. Ahí está. Siempre teníamos el capital necesario, es decir, para poder comprar las acciones en el caso de que el comprador del put nos ejerza. Entonces, el colateral, digamos, que nos pide el broker para poder vender un put, es decir, vender ese paquete de 100 acciones, es en el caso de, no sé, vamos a ejemplo de una acción que vale $10, es tener esos $1.000 en la cuenta para poder ejercer esa operación. Entonces, la idea es, traje un ejemplo práctico para ya ir, digamos, estamos en una placa, que elegí justamente la acción de New Holding. Esto es un periodo, que esto, digamos, son operaciones que yo hice en la realidad, y está bueno verlo cómo este ciclo se fue dando desde el 13 de diciembre que se inició hasta el 21 de junio. Ok. Entonces vamos a tratar de ir despacio para que la gente lo pueda seguir. ¿Cómo no? Arrancamos el ciclo vendiendo un put. En este caso es el 13 de diciembre, nosotros vendemos un put, una opción de venta, de la acción de Nubank con el precio de ejercicio 11. ¿A qué periodo? A un mes. Más o menos siempre lo hacemos a 30 días. Es decir, la fecha de ejercicio de esta opción era al 21 de enero. Entonces, al 21 de enero podían suceder dos escenarios. O que la acción de Nubank esté por arriba de 11 o esté por abajo.
En este caso, Bien. la acción el 21 de enero, ahí vemos que cerró a 11,48, es decir, Sí. que está por arriba, quiere decir que el que nos compró ese derecho Sí. no le va a interesar vendernos las acciones a 11, pudiéndolas vender en el mercado a 11,48. Entonces, es decir, esa prima que nos pagó, que fueron 25 centavos, en este caso cobramos 25 dólares por las acciones, expiraron, digamos, sin valor. O sea, llegó el 21 de enero y esa opción nadie la ejerció, nosotros cobramos la prima el día 1, esos 25 dólares, volvimos a, digamos, a foja cero, es decir, volvimos a tener el mismo capital en la cuenta que teníamos de colateral, que eran, en este caso, la acción estaba, perdón, strike, 1.100 dólares. Sí. Y el que compró ese derecho, lo único que perdió fueron los 25 centavos por acción. Entonces, seguimos con el ciclo mientras, digamos, no nos ejerzan, seguimos vendiendo, o sea, estamos en esa fase del ciclo, seguimos vendiendo puts. Entonces, el 21 de enero, el 21 de enero, volvimos a vender otra opción de venta, en este caso al 21 de febrero. Es decir, y ahí volvimos a cobrar otra prima, en este caso 34 centavos por acción, que como es un paquete de 100 acciones, cobramos 34 dólares. ¿Y ahí qué sucedió el 21 de febrero? Podía estar de vuelta o por arriba de 11 o por abajo de 11. Ahí en este caso sí, el precio de la acción cayó a 10,82. Entonces, en este caso, sí, el que nos había comprado ese put, o sea, sí ejerce el derecho porque le conviene vendernos las acciones a 11 y no a 10,82 como estaba en el mercado. Es decir, siempre el que tiene la obligación es el vendedor y el que tiene el derecho es el comprador de la opción. Entonces, en este caso, justamente el comprador decide ejercer ese derecho y dice, no, yo te las voy a vender a 11 porque para eso pagué 34 centavos hace un mes, me conviene vendértelas a 11 y no a 10,82. Como nosotros teníamos como garantía dentro de nuestra cuenta esos 1.100 dólares, ahí automáticamente el broker nos compra las acciones. Es decir, estamos obligados a comprárselas a 11. Entonces ahí pasamos, si vuelven a la otra placa, después lo pueden revisar, a la otra fase del ciclo que sería, ahí nos asignaron y ahí tenemos en nuestra cartera 100 acciones, en este caso de New Holding, compradas a 11 y podemos empezar o iniciar el segundo ciclo, que es, en este caso, en vez de vender contratos de venta, que son put, vendemos contratos calls, que son opciones de compra. Bien. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Definimos un precio al cual nosotros estamos contentos o dispuestos a vender nuestras acciones. Solo las teníamos, fíjense que estaban compradas a 11, pero ya habíamos recibido en el la primera operación 25 centavos y en la segunda 34 centavos. Quiere decir esto que en realidad lo puedes tomar como, bueno, fue una prima, un ingreso que fuiste consiguiendo o como que le fuiste bajando el costo de tu compra de acciones. Entonces, en este caso, ahí decidimos darle como un espacio para que si sube la acción podamos aprovechar. Entonces, nos pasamos al precio de ejercicio 12. Entonces, en este caso, al 21 de marzo teníamos que ver si estaba justamente por arriba de 12 o por abajo de 12. Y acá la inversa. Si está por arriba de 12, nadie nos va a ejercer ese derecho. Claro. Perdón, si está por arriba de 12, sí nos van a ejercer ese derecho porque justamente al comprador le conviene comprar a 12 dólares y no más caro. Pero ¿qué pasó? No, terminó a 11,59. Entonces, nadie nos va a ejercer el 21 de marzo, nosotros cobramos la prima y volvemos a repetir la misma operación a otro mes. En este caso, el 21 de abril. Volvemos a vender el precio de ejercicio 12, en este caso 34 centavos, y vemos que el 21 de abril la acción termina en 11. De vuelta, nadie nos va a ejercer ese derecho porque a nadie le va a convenir comprarnos a 12 cuando la acción está a 11. Volvemos lo mismo a repetir al 21 de mayo, cobramos 25 centavos, vuelve a estar el precio de la acción al vencimiento, en este caso el 21 de mayo a 11,99, ahí estuvo casi justito, pero nadie nos ejerció y seguimos acumulando primas hasta llegar a la última parte, que será la última operación, el 21 de mayo con un vencimiento el 21 de junio. En este caso, como estaba muy cerca ya el precio de la acción, al 21 de mayo decidimos darle como te digo, un espacio para que si sube la acción poder aprovechar esa subida, porque la idea de esto es generar ingresos constantes, pero tampoco perdernos en un mes si hay una subida interesante de la acción.
en este caso de 12 a 13, estamos hablando casi, no sé, un 7-8%, es interesante aprovecharlo y ahí es como nos vamos a ir valorizando, capitalizando más. Y acá llegamos al final, que digamos que Antes. ¿Cuándo conviene frenar la rueda? En realidad nunca. Ok. En realidad es un ciclo, a ver, que en algún momento, por ahí, si hay un momento, una subida brusca o una baja brusca, sí podemos tomar la decisión como decir, bueno, tomo ganancias, me salgo de esta acción y me paso a otra que está por ahí en un momento más interesante para entrar. Claro. Yo recomiendo mucho en como complementario a este análisis, usar análisis técnico. A mí me gusta mucho ver canales de las acciones. O sea, los canales son generalmente bastante confiables en mediano plazo. Y entonces entrar por ahí en el ciclo cuando la acción está en la parte más baja del canal y por ahí salir del ciclo cuando está en la parte alta del canal de mediano plazo. Digamos, tratar de como ir acotando ese riesgo de o una subida muy brusca o una bajada muy brusca. Y bueno, si vemos ahí como para terminar con el escenario y después vamos a ver las conclusiones más adelante, el gráfico que está en la segunda placa es cómo fue variando con todas las primas que fuimos cobrando en todos los periodos. En este caso fueron 6 meses que estuvimos cobrando primas de $25, $34, 25, más o menos fue variando ahí. Cómo el costo inicial que había sido 11, o la inversión inicial en teoría que había sido 11, ya llegamos a 9,25. Entonces, o lo vemos, digamos, como un ingreso sobre las mismas acciones que tenemos compradas a un precio, o directamente ya es como que vos vas haciendo como una ganancia implícita, bajando tu costo base de esa acción. Perfecto. Y ahí, digamos, se concluye como un poco ese ciclo donde arrancamos vendiendo puts y pasamos en algún momento cuando nos asignaron a vender calls y en algún momento también la acción subió por arriba el precio de ejercicio y tendríamos que volver al inicio del ciclo, volver a vender puts. ¿Por qué? Porque, digamos, esas acciones que estaban comprometidas a venderlas a 13, el broker nos las va a vender y van a ingresar, digamos, $1.300 que van a volver a tu cuenta para usarlos como garantía de la nueva venta de puts. Gracias, Fernando. Vamos con Dani con tu cartera, ¿no? La cartera moderada, si querés, podemos empezar. Vamos por la moderada, perfecto. Por esa, a ver si la podemos ahí poner en pantalla. Y mientras tanto, si querés ir contándonos. Sí, si querés, si me permiten, te tiro 3 líneas de Globant que hay tanto interés ahí, no sé por qué. Porque hoy da resultados. A lo mejor yo la voy a tirar abajo, a lo mejor sube 30% mientras estoy diciendo que la voy a tirar abajo, pero industria de consultoría de IT muy golpeada y va a seguir siendo golpeada. Depende de clientes muy grandes y no muchos. Y se está reconvirtiendo. Yo todavía no veo que se haya reinventado como están pensando. Veremos, digamos. Pero eso es básicamente... Ahí Marcelo Urba dice, Globant está con respirador muy cerca del cementerio. Dejen ahí sus comentarios y también la encuesta. Vale. Ahora sí, dale. La cartera moderada ahí en las perlitas para... Algo importante del título. Yo siempre hablo de adiciones a la cartera porque nunca tengan una cartera con 4 posiciones, ¿no? A menos que sea justamente índices o demás. Pero bueno. Johnson & Johnson, una empresa muy piola, a mí me gusta mucho. Es una empresa... CDR, claro, todos vamos con CDR. Sí, todos tienen CDR. Esta vez me preocupé que todos tengan CDR. Johnson & Johnson, una empresa súper interesante, tiene ya productos grandes en el mercado. Se desprendió toda la parte consumo con Kenvue y ahora se desprendió de ortopedia. Tiene un muy buen pipeline para drogas, para mieloma, cáncer de... cáncer de vejiga y demás, con lo cual creo que viene muy bien. Sus números son bárbaros y sobre todo está generando es un indicador que a mí me gusta mucho que se llama Free Cash Flow, que es un indicador de rentabilidad, a mí el que más me gusta, 20.000 millones para el año que viene. A mí personalmente es una de las empresas que más me gusta. Cartera moderada por el negocio básicamente, ¿no? Porque es farma e investigación. Bien. Bueno, AbbVie lo mismo, el mismo negocio, el producto de AbbVie, Estrellas y Humira, no sé si lo conocen, pero es una empresa que hace, este producto es para la enfermedad de Crohn y para otro tipo de enfermedades como colitis ulcerosa y demás, pero la enfermedad de Crohn, yo no sabía hasta que conocí gente con Crohn, es una enfermedad muy común, ¿okay? Y bastante seria. Los números son muy buenos, lanzó, como la patente terminó, para protegerse un poco, sacó 2 productos más, como para canibalizarse un poquito, pero por lo menos atacar la competencia, y le fue bien. Por esos productos encima mejoran los resultados. En cuanto a números, un beta de 0.35 básicamente te da una idea de la sensibilidad con respecto
al índice, o sea, es básicamente una acción usualmente estable y bueno, personalmente me gusta mucho. Visa, la niña bonita para mí de las finanzas, cuando me piden PayPal, Sophie o lo que sea, a mí me gusta Visa. Crecimiento global, beta de 0,82, también una más o menos estable. Tiene algo que se llama put-call ratio, que es la tasa entre puts y calls, o sea, como explicó, la tasa entre los contratos de venta y los de compra, arriba de 1, de hecho es 2,1, es alta, eso quiere decir que hay mucha gente apostando a que Visa se va a caer, pero el 2,1 viene del 4,2, o sea, hay mucha menos gente ahora, si bien hay más, que apuesta a que Visa se va a caer. Con las tasas de crecimiento que tiene y demás, a mí me encanta. Y después Costco es una empresa... Nosotros no tenemos. Tuvimos algo parecido a Sam's Club, que duró un suspiro en Argentina, donde vos te asociabas y podías comprar más barato en un supermercado. Costco tiene millones de clientes que pagan entre 60 y 130 dólares por ser socios y comprar mucho más barato. El porcentaje de ingreso de esas suscripciones sobre las ventas de Costco es del 3%, pero es el 70% de sus ganancias. Es el negocio que más me gusta, digamos, de Costco. También tiene un indicador, un put-call ratio de 3,3, o sea, todavía hay mucha gente que cree que va a bajar. En el año está en 0, bueno, salvo el resultado de hoy, porque fui antes del cierre, pero está en 0. Yo le tengo fe, me parece que es un lindo negocio, creo que tiene muy buenos márgenes y si bien, de vuelta, para una cartera moderada, no estoy hablando de bajo riesgo. ¿Okay? Bien, gracias Dani. Juan Marcos Polio se tiene que ir. Gracias por venir. Si querés decir tus redes y un poquito tu panorama, ¿no? De cómo ves el mercado para los próximos días. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. La verdad que la pasé súper bien. Y si les interesa seguirme, bueno, escribo para Ámbito Financiero. Pueden buscar mi perfil ahí y mis redes sociales. Bueno, esporádicamente ahora uso Twitter, o al menos posteo en Twitter, mejor dicho, es JD Polio. Y respecto para lo que se viene, un poquito, muy brevemente, yo creo que bueno, va a seguir un poquito, me da la sensación, por lo que escucho a analistas expertos, de que va a seguir el buen ánimo en el mercado local para lo que se viene, pero bueno, obviamente en algún momento va a volver la pregunta respecto a la acumulación de reservas. Y bueno, obviamente lo que va a pasar en enero con los bonos me parece que va a ser, puede ser un buen driver para lo que va a seguir después. Bien, Juan, gracias. No, a ustedes. Ahora sí, Dani, seguimos un poquito con vos, que nada, estamos analizando la cartera, la más conservadora. Esta es la moderada, digamos. ¿No? Esta vez no trajimos nada conservador, querían más riesgo, vamos por más riesgo. Bien. Está claro ahí un comentario, Dale. El sector de salud y el de Trump no maridan, es cierto, se están llevando las patadas, pero hay algunas señales de mejora, digamos, algunos arreglos, no quiero sacar mucho tiempo con eso, pero le tengo fe, digamos, técnicamente hablando. Okay. Vamos así a la cartera agresiva. Sí, dale. Ahí está, perfecto. Si yo te hubiera hablado de la empresa, la primera empresa, United Health, hace 2 años te hubiera dicho, esta es una inversión súper, ultra, recontra conservadora. Sí. Una empresa que tiene unos números fabulosos. Tiene 2 grandes unidades, seguros médicos tipo OZ de Swiss Medical y servicios. Los números verdes a todo trapo. Va a generar un free cash flow de $25 mil millones de dólares. Es casi el 10% del valor de la empresa en un año. Es una locura total. De hecho, tiene un price earning proyectado de 20. Saben que yo soy más de ir por los proyectados que por las historias. Más allá del price earning actual, un price earning proyectado de 20 es muy bueno, pero ¿por qué lo pongo en una cartera agresiva? Bueno, tiene allá hace tiempo una investigación del Departamento de Justicia por fraude con Medicare, que son los seguros médicos los famosos, del gobierno. Sí. Y hace poco se anunció que esa investigación por fraude que estaba acotada a una unidad de negocios, se va a extender a la otra unidad de negocios. ¿Okay? Con lo cual, no se extrañen que la empresa en algún momento tenga algún sacudón. ¿Cuáles son los escenarios? Que no tenga problemas, que tenga una multa razonable o que tenga una multa que la golpee. Entonces hay que tener cuidado justamente y por eso la puse en agresiva. Bien. Después, Nvidia. Bueno, justamente la discusión de si es o no una burbuja. Bueno, como en la época de las .com, quienes hicieron plata igual que la fiebre del oro, los que fabricaron picos y palas. Y Nvidia fabrica picos y palas en la tal vez burbuja de la AI, de vuelta, 60-70 mil dólares cada placa, ¿ok? De hecho, tiene un ROE, un retorno sobre equity de 109%. O sea, tiene unos números espectaculares, digamos, ¿no? La discusión es si esto va a continuar o no. Y por eso creo que es agresivo, porque ya hay unos niveles de evaluación que
digamos... Muchos esperan ahí, inquietan. muchos están, y en muchas acciones, ¿no? No necesariamente únicamente Nvidia, pero que esperan la caída para entrar, ¿no? Sí, el tema es si se va a convertir en una corrección o en un cuchillo que cae, ¿no? El famoso cuchillo que cae, que agarrarlo es peligroso. Sí. Las proyecciones son 30 y pico por ciento, 35% de crecimiento año contra año de acá a 3 años. Si eso se cumple, bienvenido, el escenario se va a dar y que Nvidia va a seguir subiendo. El tema es si se cumple, ¿ok? Pero bueno, cuando yo hago adiciones a una cartera agresiva, quiere decir que hay alto riesgo, pero alto potencial. No es una tirada al 36, digamos, ¿no? Bien. ¿Y en estas pondrías un cuarto en cada una? No, esto ya depende de la estrategia de cada uno. Hay gente que es totalmente agresivo, hay gente que esto le podría servir para agregar agresividad a un portafolio. Okay. Por ejemplo, yo tengo 57, no tengo todo en renta variable, tengo 60 fija, 40 variable, del 40 tengo distribuido también por riesgo. Entonces, Nvidia yo tengo, por ejemplo, United Health soy más trader, fui comprando y vendiendo. Sí. Son distintos approach. Yo lo que les doy aquí es el nivel de riesgo y potencial para que cada uno evalúe si le conviene o no ingresarlo, ¿no? Bueno, después, Vista Energy, empresa argentina, aunque creo que realmente está radicada en México, por lo menos por el título. En mi opinión, la empresa con más potencial, si bien YPF es la que más va a acaparar a vaca muerta, Vista es la que tiene sobre el precio actual más potencial de retorno de acá a 3-4 años. Esto, si bien es agresivo, es a largo plazo. ¿Por qué agresivo? Bueno, riesgo argentino, básicamente. Claro. Pero está invirtiendo de acá a 2028 $4.500 millones para triplicar la producción. Así que a mi vista me gusta, siempre teniendo en cuenta el riesgo, ¿no? Y finalmente Uber, mientras todo el mundo se pelea si Tesla va a sacar autos autónomos, si Google saca autos autónomos, que de hecho Google ya tiene autos autónomos funcionando, yo voy por quien va a explotar esos autos autónomos con la red que ya tiene. Y en ese caso Uber creo que es ideal para eso. Beta 1.18, eso quiere decir que es un 18% más volátil que el Standard & Poor's, para que se den una idea de riesgo hasta ahora, pero haría un cambio de negocio muy importante. Acá vuelvo de vuelta al put-call ratio, al ratio de put y calls, porque es 3,4, mucha gente apostando que Uber se va a caer. Yo tengo mis serias dudas, a mí Uber me gusta, pero no la saco de una cartera agresiva. Bien ahí la cartera agresiva. Daniel Levy, ¿cómo la ves? ¿Querés algo...? No, ahí, digamos, volviendo un poco a... Siempre me gusta dar alternativas con las opciones. Por ejemplo, decía Dani, ¿y Nvidia están todos esperando por ahí que caiga? ¿O en qué precio? Si querés sacarte acá el micrófono, acomódalo para que esté más cómodo. ¿O en qué precio por ahí sería tentador entrar? Bueno, una de las alternativas justamente de las opciones es decir, ¿a qué precio yo estoy cómodo para comprar las acciones de Nvidia? En vez de comprarlas ahora, definir un precio objetivo del cual yo estaría dispuesto. Entonces, estaba mirando un ejemplo acá ahora. Hoy está $186, terminó cotizando. Bueno, supongamos que, no sé, va a corregir un 15%. Bueno, entonces puedo buscar directamente una, no sé, la precio de ejercicio 170, por ejemplo, un poquito más de 10. Y en este momento, a 2 meses, están pagando $700. Es decir, teniendo el capital, digamos, de garantía para comprar las acciones, vos podés esperar a que llegue a $170 de acá a 2 meses, y si no sucede, porque nunca bajó, porque sigue subiendo, por lo menos te están pagando por la espera. Con lo cual, estar esperando el capital inmovilizado y no generar, como te digo, ese rendimiento extra que te permiten las opciones, es donde yo digo que es como una mala decisión. Es decir, nosotros elijamos qué empresa queremos comprar, a qué precio vender o a qué precio entrar, y siempre estemos tratando de generar ese ingreso extra que nos da la venta de opciones. ¿Contingencia para esto? No, nada, justamente porque vos tenés el capital que te está pidiendo que tengas como colateral de garantía el broker, es la plata que necesitas para comprar esas acciones. O sea, en este caso, supongamos que es un contrato put, vos tenés que tener el capital para comprar las 100 acciones de Nvidia. En este caso, no sé, 186 tendría que tener $18.600 depositados en tu cuenta, esperando ver si llega el precio objetivo, y ahí te obligan a comprar las acciones a $170. Bueno, en el medio cobraste esos 700 por vender ese derecho al que te las va a terminar, digamos, vendiendo a ese precio. No sé si vamos a seguir ahora con... dale, sí, tenés la placa. Tenemos la otra placa. Pongamos la placa. Un poco para terminar de hacer el análisis de los dos ejemplos. Vamos a ver, ¿cuál hubiese sido el escenario
de una persona que decidió invertir en Nu Holding el 13 de diciembre en este caso, versus alguien que también decidió invertir en Nu Holdings como una acción que le pareció atractiva a mediano plazo, pero sin embargo desde el primer momento empezó desde este ciclo de la rueda vendiendo contratos put y call si los asignaban. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que la utilidad total de la persona que hizo todo este ciclo en esos 6 meses obtuvo $375 en ganancia entre las primas que cobró y entre el precio de venta que se fijó, si veíamos en la última columna, que era de $13, versus el costo que tenía de base. Sobre una inversión de $1.100, nada más, que era el único capital que necesitábamos para empezar el ciclo, eran $1.100, que era tener la garantía de que si alguien nos asignaba a $11 esas 100 acciones, íbamos a comprarlas. De hecho, después sucedió y las terminamos comprando. Entonces, la inversión inicial fue $1.100. Bien. Vemos que en 6 meses y medio nos dio una rentabilidad de 34% en dólares. Si lo anualizamos es una locura, 63%. Versus, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos comprado las acciones el 13 de diciembre, que estaban $12? La inversión ahí está mal, hubiese sido, de hecho da menos, ahí hubo un error, eran $1.200 para comprar esas acciones. Y terminó el 21 de junio en 13,25, con lo cual la ganancia era de 120 y pico, era 10% sobre la inversión, que anualizada daba cerca del 20, un poquito menos del 20. Y ahí lo que podemos ver en el gráfico, digamos, siguiente, esa es la evolución, lo extendí un poco más justamente para hacerlo ejemplificador de todo un periodo, desde el 13 de diciembre hasta es el 1 de agosto, cómo la acción fue fluctuando. Arrancó en 12, tocó un mínimo de 9 y pico, o sea, primero fue hasta 14, después bajó a 9 y pico, después volvió a 13, después volvió a 12, volvió a 13. O sea, en ese periodo la acción fue fluctuando y terminó en el mismo lugar, si tomamos el periodo del 13 de diciembre al 1 de agosto, en el mismo lugar que arrancó. Bien. En ese plazo, una persona que estaba esperando no hubiese obtenido ninguna rentabilidad. Haciendo esta venta sistemática de opciones, ya sea de venta y de compra, obtuvimos un 34%. Es más, en ese ejemplo y hubiese dado incluso un poquito más, pero claro. Lo que queremos es, enseñar o tratar de que vean como alternativa de inversión es que nadie sabe qué va a pasar mañana con el precio de nada. La única certeza que tenemos es que en 30 días van a pasar los 30 días y alguien en el mercado, porque tiene una expectativa o de que suba, que baje. Bueno, ahí está la clave, ¿no? ¿Cuáles son las señales del mercado que te hacen aumentar o reducir, ¿no?, las ventas de calls? A ver, hay 4 variables, digamos, básicas que mueven el precio de la acción. Uno es justamente el precio del activo subyacente, es decir, en este caso, todas las opciones de Nubank, con la acción que sea, va a estar relacionada directamente con el valor de la acción en ese momento. Eso se llama, digamos, valor intrínseco del contrato. Después, el valor, digamos, que queda fuera de esa diferencia, está directamente relacionada a la volatilidad propia de la acción, a la volatilidad propia del mercado, que hace que todos los contratos valgan más cuando estamos en un contexto de incertidumbre, a la tasa de interés del mercado que esté en ese momento y al tiempo que hay desde que vos vendiste el contrato hasta el vencimiento. O sea, siempre va a valer más un contrato, va a tener más valor tiempo una opción que vence en un año que la que vence en un mes. Entonces, por eso digo, es donde el comprador está pagando tiempo. Entonces nosotros como vendedores estamos básicamente aprovechando ese tiempo que nos están pagando porque sucede algo que a nosotros en realidad en principio no nos interesa mucho, no nos preocupa porque nosotros siempre vamos a querer tener esas acciones a mediano plazo. Lo importante es que como no sabemos cómo se va a mover en ese periodo de tiempo que elegimos vender la opción, es aprovechar esa tasa de interés que te está pagando el que sí, digamos, está especulando con algún movimiento direccional para uno o para otro lado. Hay otros, Dani, que lo que quieren aprovechar son los dividendos, ¿no? Entonces van directamente a empresas que te paguen dividendos y hasta tienen un calendario, ¿no? Es decir, a ver cuál paga dividendo ahora, cuál el mes que viene, ¿no? El calendario de dividendos. De hecho, tenés las reinas y los aristócratas de los dividendos, aquellos que vinieron aumentando dividendos durante más de 50 años y revenue, y durante más de 25, ¿ok? No sé si alguna vez lo charlamos, pero yo soy
de la escuela de prefiero que no pague dividendos, justamente, que agarre los dividendos y que los reinvierta al mismo costo de oportunidad. Netflix, Berkshire Hathaway, Amazon y algunos más. Pero no descarto Coca-Cola porque Coca-Cola pague dividendos, ¿no? Claro. Muchos van para el lado de, bueno, genero un ingreso extra yo como inversor con los dividendos. Sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que les recomiendo googlear precio ex dividendo. O sea, básicamente cuando yo te pago dividendo, la acción cae ese valor porque me agarré el plata y me la puse en el otro bolsillo. Al otro día, si ven que no cayó, es porque justamente la acción subió genuinamente o bajó genuinamente. Pero es cierto, a ver, hay una escuela pro dividendos, siempre se habla de escuela de derecha e izquierda, nada que ver con la política. Sí. La de derecha es la que adhiero en ese sentido, después hay una que dice que es irrelevante y la de izquierda es la que está de acuerdo que se pague dividendos. Y tiene razón en algunas partes también, por ejemplo, hay fondos que solo invierten en empresas que pagan dividendos, con lo cual estás dando liquidez a la cotización. Y vos sabés que hace poco hay el fondo de Bill Ackman que en su estrategia, digamos, interna usa mucho el cover call, digamos, una estrategia de la que enseñamos, o sea, la venta de contratos, o a veces hacen collares. Sacó un ETF, no me acuerdo exactamente el nombre, para minoristas, digamos, que replican la estrategia en un ETF que tiene un valor nominal de, no sé, $20, $15, para que, digamos, cualquier inversor minorista, por ahí que no tiene, digamos, el expertise de cómo hacerlo, lo directamente compra ese ETF y en definitiva está invirtiendo en la estrategia que Bill Ackman hace con su fondo. Y ahí, bueno, el primer programa que estuvimos, algunos comentarios donde yo había traído una placa sobre el poder de interés compuesto y cómo, digamos, una persona en distinta etapa de su vida, arrancando a los 18, a los 25, 35, podía con aportes, digamos, pequeños aportes mensuales ir generando un capital. Y claro, cuando analizamos una tasa de rendimiento anual del 8%, que es la tasa, digamos, promedio que digamos, estamos acostumbrados a escuchar, donde los asesores nos dicen que es factible, digamos, tener ese rendimiento en dólares. Yo había puesto 25, hubo algunos, digamos, con mucho criterio personal, decir, no, ¿cómo vas a sacar? Vamos a asegurar que durante 15 años yo voy a sacar un 25% en dólares anual. Y la realidad es que vendiendo contratos de opciones, cuando hacemos todos los estudios para atrás, digamos, de cómo rindieron estas estrategias, todas dan que rinden arriba del 35%, promedio entre 30 y 35%. Acá nos dio en este ejemplo, es un ejemplo puntual, nos dio una locura en 60, pero por ahí porque es una acción que es más volátil. Pero si uno hace una cartera, como decía, de 4 o 5 acciones, metiendo, no sé, Coca-Cola, Bank of America, no sé, acciones como por ahí, no sé, o Ford, Nike, que son menos volátiles, digamos, tiende, digamos, a estabilizarse en una tasa más cercana al 25%. No es una locura, no es una utopía. Estaría bueno que, digamos, lo intenten, lo prueben. O sea, hay digamos, plataformas y herramientas para hacerlo. De hecho, bueno, justamente hay una plataforma que desarrollamos para poder operar en Estados Unidos directamente a través de un broker regulado, que es sigma.trade. Y ahí, digamos, es bastante fácil, digamos, poder hacer estas operaciones con opciones muy simple, con una interfaz, o sea, una aplicación y una web muy, muy sencilla, para que todos, digamos, puedan iniciarse en practicar incluso en un modo a prueba, digamos, sin tener que depositar nada, y ver cómo realmente en el tiempo se pueden llegar a estos rendimientos. Bien, vamos a un consejito ahora. La Magdalena presenta las casas boutique de La Laguna y el Bosque, modernas y rodeadas de naturaleza, 100% sustentables, amenities premium. Chatea ahora con un asesor, lo vemos. Vení a conocer las casas boutique. Vení a conocer lo mejor de Canning. Vení a conocer la Magdalena. Bienvenidos a la Magdalena, el barrio más lindo de Canning.
Seguimos con los comentarios acá, que gracias por dejar acá en el chat. Dice Ronnie Mela, Milei acaba de informar el acuerdo comercial con Estados Unidos. Si quieren decir algo de eso, del impacto que puede llegar a tener sobre el mercado. Sí, así chusmeando rápido, por ahora vi acuerdos en farma y en agro, sobre todo lo importante de la comercialización bilateral de carne, por un lado creo que puede ser muy positivo. Ahí están muy entusiasmados con Aluar. No vi nada todavía en cuanto a arreglo de aranceles por aluminio, acero y demás. Justamente es el motivo por el cual yo estaba fuera de Aluar, así que vamos a ver qué pasa. Por la SGR preguntan cuánto cobran por avalar las sociedades de garantía recíproca. Depende la empresa y el caso, nada de esto. Sí, en general la verdad que no son comisiones muy altas. También es un instrumento que para las pymes es muy beneficioso poder tener una línea, digamos, abierta en esta sociedad de garantía recíproca, porque justamente a veces cuando la tasa de los bancos comerciales sube mucho, esos puntos de spread más bajos que nos proveen las SGR, la verdad que al final del día a las pymes les ayuda un montón. Y pues son tasas en el mercado de capitales mucho más baratas, más bajas que en los bancos, ¿no? A lo que puede acceder una empresa que mediana, pequeña empresa, que obviamente tenga todos los papeles para poder financiarse. Acá, si quieren, nos metemos un poquito con el tema inflación, ¿no? Bonos SER, si querés, eran bonos duales, si no... Sí. Mira, hay algunas, sobre todo en este momento, y para los que les interesa algún retorno en pesos, los bonos SER creo que con las tasas actuales están todavía algo atractivos. El TX26 te daba SER más 7-8%, creo que para noviembre del año que viene creo que todavía vale la pena, y es una forma bastante interesante de proteger tus pesos, por lo menos en cuanto al poder adquisitivo, si no querés dolarizarlos, digamos. Y si querés dolarizarlo, están las obligaciones negociables, ¿no? Tal cual. Ahí tenés tus preferidas. Mis preferidas, primera línea siempre, Vista, Pampa, bueno, las grandes petroleras, Vista, Pampa, YPF. Después Banco Macro tiene una muy interesante que paga 7 y pico a 2029. Tenemos IRSA. una placa, incluso, si querés sí, no. acá poner sobre cuáles son los errores más comunes, ¿no? Cómo no, sí, al elegir una obligación negociable, ¿qué es lo que tenés que tener en cuenta ahora que se pusieron tan de moda? Sí, bueno, el típico error que comete la gente cuando... Esta es de Pluspetrol, que también me parece muy interesante, que comete la gente es que cuando ves esto decís, qué bueno, me paga el 8,5. ¿El 8,5 de qué? No, paga un cupón anual, o sea, dividido 4.25 por semestre, que no es el 8,5 de lo que vos estás invirtiendo. Justamente depende si pagás por encima o por debajo de la par, ¿no? ¿Cómo te das cuenta? Ahí dice YTM, esto lo saqué de Balance. Algunos brokers te ponen YTM, otros te ponen TIR. Sí. La TIR es el primer lugar al que tienen que ir al ver un bono, después que más o menos les llama la atención el bono, es el rendimiento que van a tener si lo guardan hasta el final. ¿Ok? Una TIR por debajo de ese cupón 8,5 les dice que ustedes están pagando como un premio por adquirir ese bono, que no está mal, porque justamente, ¿para qué sirve también? Para comparar con otros bonos similares con distintos vencimientos o vencimientos diferentes. Entonces, en lugar de preocuparse tanto por cuánto paga por semestre, vayan a la TIR, que es el verdadero retorno. ¿Okay? Bien. Y el otro tema importante que tienen que tener en cuenta es que somos un mercado chico. Claro, poco volumen, poca liquidez, entonces cuando vos, si eventualmente la querés vender, ¿no?, en el mercado secundario, puede ser un problema. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, usualmente esta ON es bastante líquida en pesos y dólares. Cuando termina en O, por las dudas aclaro, algunos ya lo deben saber, pero cuando termina en O, PLC4O es en pesos, PLC4D es en dólares, pero si fueran al cable, las puntas se abren enormes porque hay poco interés. Eso que ven abajo que dice spread 0,11 es la diferencia entre la punta compradora y la vendedora. Yo cuando está por debajo del 0,8 estoy bien, cuando está por arriba ya empiezo a preocuparme o pongo, para el que quiere entrar sí o sí, una orden límite con un valor más adecuado, digamos. Pero básicamente la TIR y el spread son las dos cosas por las que se tiene que empezar a preocupar, después de entender que Pluspetrol es una ON para invertir o para no invertir de acuerdo al criterio de cada uno, ¿no? Claro.
Pero bueno, clave el tema del spread, ¿no? La diferencia que tenés entre la punta compradora y la vendedora. Sí, y en todo sentido, porque en Argentina también tenemos los CDRs y algunos CDRs tienen buen spread, otros no, otros lo tienen en pesos, otros a veces no. Entonces fíjense muy bien el spread para no pagar de más, básicamente. O vender de menos. Claro, Sí. Porque como vos bien decías, ¿no? El rendimiento, muchas veces uno mira eso y dice, pará, Claro. no fue tan así. ¿no? Claro, después te encontrás con la plata que recibiste, no era lo que esperabas, claro. Tenés licitaciones primarias después que hacen las empresas, ¿no? Sí, y te agrego algo importante sobre eso. Con la restricción que por ahora tenemos desde el 26 de septiembre, Sí. si compraste dólar oficial, no podés comprar ningún instrumento, digo bien, en dólares, Sí. salvo fondos comunes de inversión o licitaciones de ONs. Claro. Lo que llevó a se desvirtuó un poco el rendimiento porque justamente mucha gente, aprovechando que era lo único que podían hacer, con las licitaciones salieron algunas a tasas muy bajas de rendimiento, ¿no? Entonces Claro. fue medio artificial, pero bueno, la cosa es que se normalice en algún momento. Debería Sí. tender a normalizarse, y las restricciones, ¿no? Que tenés hoy la 7340, por ejemplo, ¿no? La famosa regulación donde los dólares que vos cobrás tienen que ir al banco y después recién ser reinvertidos nuevamente, ¿no? Sí, pero bueno, parte de eso ya se solucionó, por lo menos. Para empresas, ¿no? Para empresas, claro, para empresas no. Para empresas, Bueno, para empresas todavía hay una buena parte del cepo. Sí. Y para presidentes de sociedades anónimas. Yo tengo clientes que solo puedo operar en pesos, en su cuenta individual. Claro. Así que. Mira, ahí nos estamos enterando en vivo que Nu dio un buen balance. Mirá. Parece que está subiendo. Bien. Y a veces también, yo te voy a volver siempre a las opciones. porque, Dale, bueno, sí, eso sí. estamos tratando de ver. Un gran momento para usar las opciones es la previa de los resultados. ¿Por qué? Porque generalmente ahí hay una volatilidad mayor, o sea, todo el mundo está esperando por ahí que suceda algo o que dé Sí. una ganancia por acción determinada o anuncien una noticia después en la call. Y como pagan realmente muy buenas tasas la semana previa o los días previos, sí. podemos tener mucha cobertura frente a ese resultado. O sea, podemos estar Bien. intentando estar invertidos o posicionados en esa acción, incluso a veces con un resultado, no sé, que no gustó al mercado y la acción por ahí baja 5, 6, 7%, uno no pierde plata. O sea, tiene una cobertura muy grande con esa venta porque la verdad que las primas que pagan son bastante altas. Estamos hablando, no sé, de repente, estamos hablando del balance, si hubiésemos, no sé, a 7 días, 10 días Sí. previos, por ahí tenés 7, 8%, 9% en dólares en 5 o 6 días, con lo cual te da un gap para que incluso con un mal resultado salgas totalmente ileso. Y la verdad que si el resultado fue bueno o incluso si no fue, digamos, nada extraordinario y la acción no fluctúa tanto, te quedas con toda esa prima extra que te da esa extra, digamos, volatilidad previa a los earnings de las empresas. Por lo que si uno sistemáticamente se pone a vender contratos en cada trimestre y lo hace como, digamos, como metodología, se obtienen muy buenos resultados solo vendiendo opciones una semana, 10 días antes. Te puedo agregar una cosita Sí. interesante sobre opciones cuando hay resultados. Hay algo que se llama Straddle, S-T-R-A-D-D-L-E, búsquenlo porque es piola, que te da una idea del movimiento que el mercado espera de la acción con los resultados. Es comprar el call y el put del el valor más cercano al valor actual antes de los resultados. Entonces, eso representa un valor de la acción, la compra del Straddle, el call más el put, o sea, las dos primas dividido la acción, te da una idea de cuánto es el mercado, cuánto que el mercado espera que se mueva esa acción y también una idea de volatilidad. A bien, mí me gusta otra- bastante, pero a veces está caro, cuidado, no es para que lo compre. Y otra estrategia que sería, digamos, lo contrario es, hay una estrategia que se llama Iron Condor, que es decir, es al revés, es armar una estrategia con, digamos, se hace con 2 puts y 2 calls, digamos, uno vendido y uno comprado, en un rango de precio donde justamente uno espera que, digamos, la acción o suba o baje, pero no más de, no sé, un 5% o un 3%, un 10%. Entonces, si la acción luego de resultados o en el periodo, digamos, que elijamos, se mantiene en ese rango, uno se va a ganar toda la prima que cobró por la venta, ya sea además de los contratos put, de los contratos calls. Es decir, uno cobra un crédito, digamos, porque Sí. recibe más, digamos, por la venta de los contratos que por lo que paga por las coberturas por sí, digamos, se va mucho más de los extremos. Pero si la acción se queda en ese rango que uno setea, uno se queda con toda la prima y también es una estrategia muy buena para cuando hay poca volatilidad, donde uno espera que la acción ni suba mucho ni baje mucho, y también ahí hay tasas interesantes para captar.
Mejores inversiones. ¿Cuáles fueron tus mejores, a los dos, ¿no? Mejores y peores inversiones? ¿Y qué aprendieron, ¿no? ¿Qué enseñanza por ahí te dio? Muchas veces cuando uno se equivoca es donde más aprende. Sí. De hecho, mi peor inversión fue haber ganado mi primera inversión, porque justamente le tomás el gusto y la sensación de que es tan fácil para después perder un 55% en un mes con penny stocks o con acciones que valen centavos y son basura, básicamente. Así que por ese lado no. Mis mejores inversiones en general vienen por el lado de las opciones justamente, estrategias con opciones, y en algunos casos los dos números más grandes diarios, por decirlo de alguna manera, fueron absolutamente de casualidad, aclaro, donde tenía acciones de una empresa que fue adquirida por otra. Y normalmente cuando una empresa adquiere a otra, para tentar a los inversores les da un premio para que vendan. Bueno, esos dos premios me los gané, pero es muy difícil estimar si eso va a ocurrir o no. La verdad que fue de suerte, digamos. ¿Okay? Yo soy más de, gracias a Dios, haber tenido resultados razonables, consistentemente con el tiempo. Y con eso yo estoy perfecto, digamos. No hay que querer, dicen, no hay que querer hacerse millonario de un día para el otro, porque te puede provocar derrumbe también, ¿no? Tal cual. La codicia es mala. Yo la verdad que apoyo igual, a lo mismo que Dani. La verdad que yo empecé a operar nuevamente con opciones. Yo operaba en la bolsa del año 98, pero acá en Argentina, un mercado muy chiquitito. Y después en la pandemia volví a operar en opciones, pero en el mercado norteamericano. Y la verdad que encontré una estrategia que tenía cierto apalancamiento, o sea, con opciones, pero tenía cierto apalancamiento. Y me fue muy bien durante el año 20, entre el 20 y el 21, con tasas, digamos, extraordinarias. Y uno se cree que, como dice Dani, que la tiene atada, clarísima. Y ahí, digamos, fui como un poco más ambicioso. En el año 22 intenté hacerlo incluso con más capital. Y viene una patada de la Fed, del aumento de tasas consistente. No hubo habido otro año que 7 veces aumentó la tasa Fed, hasta 75 puntos en una reunión. Y ese serrucho y esa forma de que terminó perdiendo 22% ese año el Standard & Poor's 500 me demostró que no era la estrategia adecuada, y ahí como uno retoma, digamos, como dice, a ir más consistentemente, paso a paso, haciendo ganancias muy pequeñas pero sólidas y estando, digamos, durmiendo tranquilo, sin arriesgar, sin estar apalancado. Y a partir de ahí, digamos, lo que el 23 para acá fue como otra manera de operar sin estar tan estresado. Así que creo que el gran aprendizaje es ese, es no querer tomar atajos, ni ir por todo, ni hacer el home run en un batazo. O sea. Dicen que hay que esperar, ¿no? Que hay que tener paciencia en el S&P, en acciones, si va sí, de hecho, claro, la paciencia premia, usualmente. Siempre pongo el caso del Standard & Poor's, si compraron en el peor momento antes de la crisis de las hipotecas, 2008, y ponían algo por mes. El 6 de marzo de 2009, lo sé porque es mi aniversario de casado, si se casan, acuérdense de la fecha, por favor, para no tener problemas, estabas 30% abajo. Entre esa crisis, el 2011 con la crisis de deuda, 2014 petróleo, 2020 COVID, 2022 la corrección de las tasas y una mini crisis que tuviste al principio de este año, hoy igual multiplicaste la plata por 4 a valores nominales, igual pasaste la inflación tranquilísimo. ¿Okay? Pero habría que ser paciente y le ganaste, pequeño detalle, al 87% de los fondos profesionales que ganan sueldazos para ganar el Standard & Poor's y al 95% de los inversores que compran acciones solamente y juegan, digamos. Así que el tema es tener estómago para aguantar. Claro, ¿no? Sí, disciplina, poner todos los meses algo, lo que uno crea y dejar. No sacar. Y no escuchar a los amigos. Te dije que salgas de ahí, te dije que salgas en plena caída. A ver, el Standard & Poor's es un caso emblemático, como pensar, de premio a la paciencia, pero también te puede suceder, digamos, que te agarre a un periodo donde de repente, no sé, ahí Dani mostró desde el 2008. Sí. Bueno, eso es un periodo grande, pero de repente, si tiene una corrección, no sé, hoy de 30, 40%, que podría tranquilamente suceder de acá, y después se estabiliza, por ahí estamos 5 o 10 años y estamos en el mismo lugar. Sí. O sea, la historia le da la razón que la paciencia es... Bueno, cuando fue la burbuja de las .com, si vos comprabas en el peor momento antes de la burbuja, estabas 3 años y pico, más o menos, no me acuerdo exactamente los periodos, pero más o menos 3 años y pico para recuperar la plata a valores nominales, después veremos la inflación, en Dow Jones, 5 años, casi 6 creo, en Standard & Poor's y 16 en Nasdaq.
Sí, ¿Ok? Eso sí, si comprabas en el piso de Nasdaq, te llenabas de plata, obviamente, ¿no? Pero para tener una idea de riesgo-retorno también. Y para un ejemplo clásico, es la acción de Microsoft en el 2001, cuando en su peor momento, que era dentro de perdón, no, el 2000, digamos, cuando todavía estaba, digamos, dentro de las 5 o 6 empresas o las blue chip más interesantes para invertir, tuvo 13 años en recuperar, digamos, el mismo valor, con lo cual hoy estamos hablando de una de las 3, 4 empresas más grandes del mundo. Yo recibí acciones como empleado de Microsoft a 18 en la época de Windows Vista. No lo instalé por las dudas. En 2013 no había recuperado su valor. No, sí, por ahí, por 2010, con Windows 7 que salió en 2009, ahí empezó a retomar algo. Pero me acuerdo haber tenido acciones a 18. No sé, 400 y pico, no sé. Terrible. ¿Ha habido, no sé, libros, series que les han enseñado sobre finanzas? Sí, te nombro algunas rápidas. Bueno, la gran apuesta creo que a todos nos gustó, o casi todos. Yo traía esa hoy para... Margin Call y demás, pero hay una curiosa que a mí me gustó mucho porque me empujó a aprender sobre futuros, que en Argentina se llamó De Mendigo a Millonario, Trading Places en inglés, con Eddie Murphy. Sí, re famosa. Sí, bueno, al final de la película te explica cómo funciona el mercado de futuros. Y te lo explica bien en 5 párrafos. Estuvo muy bueno. A mí me empujó mucho a meterme en estos temas. A ver, yo no sé si ya habían recomendado The Big Short, la gran apuesta. Es una película que vale la pena verla incluso 2 o 3 veces porque tiene sus costados técnicos, pero creo que lo interesante es que te muestra, digamos, una situación que se dio, digamos, cómo se generó la crisis del 2008, la subprime, las hipotecas, pero desde distintos ángulos, desde, digamos, de los fondos, de los managers de los fondos, desde los que apostaron en contra, desde la gente que tomaba créditos y era como su modus operandi. De repente tenían 5 casas y tenían 5 cuotas. Me parece que es súper interesante para entender y obviamente los derivados ahí fueron los grandes responsables y a partir de ahí hubo una gran regulación que hizo que el sistema financiero global empiece a estar un poco más calmo a partir de que se dieron cuenta que era básicamente cualquier cosa lo que habían generado con los derivados de hipotecas. ¿Cómo recomiendan informarse del mercado? Mira, hay muchos recursos gratuitos, digamos, por suerte. Aparte, si tenés un buen broker, te da cierta información, tu asesor te da información, pero, por ejemplo, para la parte americana, por ejemplo, hay una página ¿se acuerdan de Yahoo? Bueno, Yahoo existe todavía. Yahoo Finance. Yahoo Finance es espectacular, tiene fuentes de Bloomberg, de Investopedia, que me parece un sitio espectacular para aprender, de Reuters. Así que a mí me gusta mucho eso. Para la parte argentina, las publicaciones locales son bastante buenas. Así que es simplemente estar en el día a día, tomarse 10 minutos a la mañana para informarse. Y en mi opinión, el que no entre en índices y quiera armar una cartera de acciones, tiene que hacer lo que se llama administración activa de cartera. Y eso implica por lo menos 1 hora a la semana a estudiar cada una de sus posiciones y ver si continúa o no. Y para eso estos sitios. Bien. ¿Fernando? A ver, sí, coincido, digamos, me parece que hay muchos analistas interesantes que hablan y como te digo, generalmente se especializan en determinados set de empresas o sectores y creo que sirve como seguir a los mismos para entender también qué análisis hacen y ir encontrando esa sintonía fina en las recomendaciones. Después, bueno, sí, seguir, digamos, un montón de medios de economía global. Y para los que quieran aprender bastante o empezar a iniciarse en el mundo de las opciones, hay un canal de YouTube, Opción Sigma, que hay una cantidad de videos y contenido gratuito de todas las estrategias y, digamos, cómo puedes dar los primeros pasos para capacitarte y empezar a sacarte el miedo de este instrumento que en general pocos hablan, todos piensan que, digamos, que es muy riesgoso, muy complejo y la verdad que una vez que lo entendés, y Dani sabe bastante, es muy fácil de operarlo y de entender. Bueno, empezaste ahí con una red social. ¿Alguna otra red social que quieran dar de ustedes? Dale. Sí, y armé una hace poquito, voy subiendo contenido en opciones, es FerProQ en Instagram y en LinkedIn. Y bueno, como decía, Opción Sigma es el canal de YouTube donde está todo el contenido ya disponible. Bien, Dani. Yo tengo, mi cuenta de TikTok, Invertir con Cabeza. En Instagram estoy como invertirconcabeza.ok, porque ya lo habían tomado. En X, Daniel S. Levy, y después tiene el sitio web que ya estamos formalizando finalmente, que es fácil desarmar una empresa en Argentina. Invertirconcabeza.info.
Bien, me gusta. Y lo de invertir con cabeza. Último dato, último minuto, prácticamente ahí del 3 minutos nos quedan ahí del programa. Si quieren un poquito observación de lo que se viene para el 2026, ¿no? ¿Cómo ven el panorama para el año que viene? Yo tengo bastante esperanza, quiero ver bien el detalle de este acuerdo, que podría tener un impacto súper importante. Probablemente el lunes tengamos mercados en verde, veremos. Pero si se dan este tipo de avances, yo tengo bastante optimismo sobre el país. Dicho eso, saben que es riesgo argentino, ¿ok? Entonces no está de más. Están como todos muy pendientes de las reformas, ¿no? Exacto. Que se aprueben las reformas sí. laboral, la ¿no? impositiva, o sea, sí. Cuando uno dice que el dólar está barato, digamos, es porque tenés una carga impositiva abajo que hace que exportar con este dólar sea imposible. A lo mejor sin esta carga el dólar a este precio es otra cosa, digamos. Bueno, ahora no tan barato, lo decía cuando estaba en 1.200 o 1.100, pero me refiero que estas cosas distorsionan. Lo que va del año, la inflación le gana al dólar. Sí. A ver, técnicamente se atrasa, porque es la definición de atraso, digamos. Claro. Pero creo que todo lo que es impositivo desvirtúa un montón y cuesta muchísimo también planificar. Sí. Es el gran problema de Argentina, ¿no? Planificar. Y yo creo que tengo la esperanza de que los gerentes financieros dejen ser la niña bonita de las empresas para que pasen a ser los gerentes de producción. Sí, justamente. Espero ir por ese camino, no sé. Yo opino bastante parecido. O sea, veníamos de muchos años donde la inflación tapaba muchas ineficiencias en las empresas y todo se solucionaba con eso. Y creo que, bueno, que el mercado o el país esté acomodando ciertas variables macro tiene que dar de alguna forma la sensación de que sirve para que ahora nos pongamos realmente en la parte productiva a generar, digamos, ese plus de competitividad y de consumo y de crecimiento a través de reformas, digamos, estructurales que hagan que, digamos, toda la economía se empiece a motorizar. Ahí están en pantalla las redes de Mundo Dinero. Gracias, Fernando, gracias, Daniel, por estar acá. Soy Mariano Gorodich, ahí en el Instagram de Economan. Ponen Economan en Instagram, ahí damos todos los tips de inversiones, de lo que pasa con el dólar, con el plazo fijo, dónde invertir, todo en el Instagram de Economan. Los estamos esperando. Gracias por estar ahí del otro lado, acá en esto que hemos dado en llamar del colchón a la inversión en Mundo Dinero. Chau.